El partido italiano 5 Estrellas ha convocado para el sábado una manifestación para protestar contra los planes de gasto en defensa de la Unión Europea. Su líder, Giuseppe Conte, afirmó que en un momento de dificultades económicas para muchas familias, la idea de gastar enormes cantidades de dinero en armamento es inaceptable. Conte convocó la concentración para decir no al plan de rearme que quiere el gobierno italiano. El partido Alianza Verde Izquierda y una delegación del Partido Democrático también se unieron a la manifestación. Lo que ocurrió en Italia el sábado es muy importante. Millares de personas salieron a las calles de Roma y de otras ciudades para manifestarse contra el plan de rearme de la Unión Europea. Hay quien dice que Italia anticipa siempre los escenarios políticos. Basta pensar que Berlusconi en buena medida fue un anticipo de Trump. Bueno, al inicio de la manifestación del sábado, el líder del movimiento 5 Stelle y ex primer ministro italiano Giuseppe Conte atacó al gobierno de Giorgia Meloni y también al plan de rearme propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Conte fue clarísimo, no, rotundo a los 800.000 millones para rearmar Europa y añadió: estoy contento de que las principales fuerzas de la oposición estén hoy aquí presentes porque hoy estamos poniendo un sólido pilar para la construcción de una alternativa de gobierno. Y efectivamente a la manifestación asistieron miembros de la Alianza Verde y la Izquierda y una delegación del Partido Democrático, además de otros colectivos sociales. ¿Podemos pensar que haya movilizaciones como las de Italia en otros países? Ojalá que sí, y ojalá que pronto las veamos en España. Hoy hablaremos de ello. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Hoy en La Base hablamos de la perspectiva de que haya movilizaciones en Europa contra el plan de rearme. Ina Finogénova, ¿qué nos traes? Bueno, hablaremos de esta movilización multitudinaria en Italia del fin de semana pasada y también repasaremos las claves de ese plan de rearme que ahora está rebautizado. Es un plan Preparación 2030, ¿no? Buscándole eufemismos. Manu Levin, ¿qué dice la prensa? ¿Qué tal, Pablo? Pues vamos a ir hoy con El País, que viene con una batería de piezas sobre las movilizaciones en Italia, no se lo pierdan. Hoy contaremos además con Giuliano Granato, portavoz de Potere al Popolo. Arrancamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Todo tuyo. No a Ursula von der Leyen, sí a una Europa solidaria, pacífica, sin armas, donde funcione la diplomacia y el diálogo. No a una Europa que nos lleva a la guerra. Estas son algunas de las consignas que resonaron en Roma este sábado. Alrededor de entre 80.000 y 100.000 personas marcharon por la capital italiana en protesta contra el plan de la Comisión Europea para la militarización de Europa, que se presentó a principios de marzo bajo el nombre original de Rearm Europe, Rearmar Europa, y fue, como os dije, rebautizado recientemente como Readiness, Preparación 2030. Ya sabéis, no es el rearme, es seguridad. No es la guerra, es la paz. No es la guerra, es la paz. Se trató de una de las manifestaciones más multitudinarias en contra del plan de Ursula von der Leyen de aumentar el gasto militar europeo en nada menos que 800.000 millones de euros. Aunque convocada por el Movimiento 5 Estrellas, reunió a diversas organizaciones civiles, delegaciones de otros partidos de la oposición, activistas, grupos juveniles que ondearon banderas de la paz, cufías palestinas, pancartas contra el rearme en defensa de la ONU y a favor de la inversión en salud, empleo y educación. El gobierno de Meloni ha vendido a Italia a las necesidades de Alemania, decía desde el escenario el líder del movimiento 5 Stelle y ex primer ministro italiano Giuseppe Conte, que tachó el plan de rearme de von der Leyen de locura que Meloni apoyó sin ningún mandato democrático. El movimiento 5 Stelle no estaba solo en la plaza, como ya estamos explicando. Entre los asistentes políticos se encontraba también una delegación del Partido Democrático, además de los miembros fundadores de Alianza Verde y de Izquierda y representantes de Rifondazione Comunista. Un espectro de fuerzas bastante amplio que parece compartir un sentimiento generalizado en la opinión pública: el rechazo al aumento del gasto militar y el rechazo a jalear la
la guerra. Según una encuesta de Euractiv, los italianos están entre las poblaciones europeas menos favorables a la iniciativa de armarse hasta los dientes, al contrario que los españoles, que según nos contaba la portada del País hace unos días, enseguida la vamos a analizar, pues parece que estamos a topísimo con lo del rearme a toda costa. Habrá que creerles, ¿verdad?, teniendo en cuenta que son la prensa seria. Habrá que creerles. La manifestación del sábado no estuvo exenta de críticas, no tanto por las consignas, sino por los convocantes. Recordemos que el movimiento Cinque Stelle empezó como movimiento ciudadano antipolítico, sin ni izquierda ni derecha, y se atrevieron a una coalición inédita con la Lega de Matteo Salvini, partido de ultraderecha donde los haya, en el año 2018. Aquello fracasó, así que dieron el golpe de timón a la izquierda en el Parlamento Europeo. El sábado se podía ver a Conte a los abrazos con el líder del Partido Demócrata, el mismo partido que no solo votó a favor del rearme de von der Leyen, sino que promovió la semana pasada otra manifestación con otras consignas, unas consignas diametralmente opuestas, en apoyo a la defensa común europea, lo que ellos llaman la defensa común europea, es decir, en apoyo al aumento de gasto militar. Todos estos detalles obviamente suscitaron un más que justificado asombro entre activistas de izquierdas que, sin embargo, asistieron a pesar de ello, básicamente porque nadie quiere enviar a sus hijos a la guerra, como me contaron unos compañeros italianos. Si no quieres ir a la guerra, hay que manifestarse, dicen. El hecho de que la marcha fuese tan heterogénea indica precisamente que el repudio al fervor belicista de las Kallas y las von der Leyen es más grande. Roma marcó este fin de semana el camino a todas esas fuerzas europeas que sueñan con un futuro de la Unión Europea fuera de los búnkeres antiaéreos y no dentro de ellos. Ese camino pasa por un necesario alineamiento, la formación de un frente común que aglutine a las fuerzas políticas de centro, de izquierda, al activismo, a los ecologistas y a los intelectuales en contra de la guerra. De hecho, entre los ponentes no solo estaban figuras políticas, sino también estudiantes, periodistas, intelectuales, historiadores, hasta el economista estadounidense Jeffrey Sachs, uno de los principales defensores de unas negociaciones y un armisticio en Ucrania desde el día 1 de la guerra, se dirigió a los asistentes desde la tribuna diciendo algunas obviedades que los grandes medios con intereses en la industria armamentística siguen esforzándose en omitir. Escuchen. Let me save you 800 billion euros. Adesso vi do un suggerimento verissimo. You don't need the military, you need to sit and negotiate. Talk with the Russians. They're ready to negotiate. Sit and talk, it's free. Invite President Putin to Rome. He will be inspired by you. You will make peace. And let me tell you, 3 years ago, there was a peace agreement negotiated in Istanbul, and it was about to be signed. And what happened? The United States stopped it. The United Kingdom stopped it. The warmongers stopped it. Peace can come now at the negotiating table. El famoso Acuerdo de Estambul de la primavera de 2022, que mencionamos también en este programa tantas veces, lo paró Estados Unidos. Hay un artículo de New York Times que señala al entonces secretario de Estado Anthony Blinken como uno de los responsables directos. Lo paró el Reino Unido. Según numerosos testimonios, algunos de ellos de los propios funcionarios ucranianos, se debió a las presiones directas de Boris Johnson, y lo pararon los halcones, los mismos que no quieren parar en 2025 ni en 2026 y que van con miras a 2030, si nos guiamos por su plan de defensa. Y no pierdan la pista del dinero. Esto no es para protegernos. Si los estados pagan nada menos que 800.000 millones, ese dinero se lo lleva alguien. En fin, los intereses que siempre ha defendido la derecha, tanto la derecha de von der Leyen como cualquier otra, incluyendo la derecha de Putin, obviamente. Al final, un montón de derechas dándose de bastonazos entre sí, pero los muertos los pone el pueblo llano. Y ni que decir tiene que el dinero también.
El dinero también. Repasemos un poquito ese plan de von der Leyen, el plan de defensa que, por cierto, fue rebautizado, como les dije, después de que Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, querida Giorgia, manifestaran sus dudas acerca del marco en el que se presentó de rearmar Europa y, bueno, ahora se llama Preparación 2030. Que es mucho más fácil vender a la ciudadanía que se trata de un gasto necesario para defenderla que venderle ese plan como lo que es, dinerito que se debería destinar a la salud o a la educación, pero que va a ir a la guerra, a municiones, a búnkeres antiaéreos y a kits de supervivencia. El plan, como recuerdan, se presentó a principios de marzo como un conjunto de propuestas para literalmente utilizar todos los instrumentos financieros a la disposición de la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros a aumentar de forma rápida y significativa los gastos en capacidades de defensa. Consta de 5 partes y va al grano desde la primera. Propone dar rienda suelta al uso de fondos públicos en gasto militar sin activar el procedimiento de déficit excesivo. O sea, el techo de gasto, la prohibición de endeudarse que lleva casi 15 años vigente en Europa, van a poder pasárselo por el arco de triunfo si es para comprar bombas, uniformes, satélites, software de vigilancia. Imaginen una cláusula así para la vivienda, ¿no?, pública de la que hablamos ayer, o para la sanidad, o para la educación. La segunda propuesta será un nuevo instrumento que proporcionará 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para inversiones en defensa aérea y antimisiles, sistemas de artillería, municiones, drones, pero también otras necesidades, desde la cibernética hasta la movilidad militar, por ejemplo. Con todo ello, los Estados miembros de la Unión Europea pueden seguir perpetuando la guerra en Ucrania mediante el envío de nuevos paquetes de armamento sin necesidad de sentarse a negociar durante unos años más, literalmente hasta el último ucraniano. ¿Quién va a prestar esos 150.000 millones? La banca, otra gran beneficiaria del plan, junto con la industria armamentística. El tercer punto es el uso del presupuesto de la Unión Europea, fondos europeos como Caja de Solidaridad Común, Fondo de Cohesión, los Next Generation, para inversiones relacionadas con la defensa. Financiación que en teoría estaba ahí para el desarrollo de tecnología, infraestructuras, para los servicios, ahora estará al servicio del sector armamentístico. Y finalmente, Ursula von der Leyen propone capital privado también para ese rearme. En total, el antaño ReArm y hoy Readiness Europe podría movilizar unos 800.000 millones de euros para que Putin no llegue a Finisterre, como a veces dice Mano, con su ejército que, según algunos reportajes, a veces se mueve en burros. Desde luego, el rearme se va a hacer en estrecha colaboración con los socios de la OTAN, lo que en la práctica significa que buena parte de esos centenares de miles de millones de euros se irán a Estados Unidos, básicamente a la compra del armamento estadounidense y a un aumento de aportes en la Alianza Atlántica para que Estados Unidos no quite el paraguas de la defensa colectiva. ¿Podrá Europa rearmarse en solitario sin Estados Unidos y sin la energía barata que fluía desde Rusia? Es algo que está por ver. Solo un dato, entre 2022 y 2024 la UE pagó 544.000 millones de euros adicionales solo para reemplazar el petróleo y el gas ruso con importaciones más caras. ¿Principalmente de dónde? Sorpresa total, de Estados Unidos, también de Noruega y países del Golfo. En toda esta historia de la liberación de la energía barata, del Nord Stream, cuya voladura genera el regocijo público del secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent, y en la historia del rearme europeo, hay un patrón que se vislumbra, en el que se vislumbra básicamente un ganador clarísimo, que son los Estados Unidos, con su gas natural licuado que nos vende más caro, con sus armas y con su chantaje de paraguas protector a cambio de dinero. ¿Quién hará America Great Again? Ursula von der Leyen, subcontratando nuestra defensa a los Estados Unidos, pero eso sí, con nuestro dinero. Gracias, Ina. ¿Se puede hablar del fascismo en el siglo XXI, de fascismo tardío, sin hablar de Israel? En el libro cito una carta muy importante firmada por Albert Einstein y Hannah Arendt, entre otros, publicada en el 48 en el New York Times. En el 2002, en Haaretz, un periodista, Yossi Klein, publica un artículo que se dice ¿qué es el fascismo? Somos nosotros, ¿no? Este es el momento, claro, del gobierno que después se ha vuelto el gobierno que ha organizado esta guerra genocida en Gaza, de Smotrich y otros colonos mesiánicos y abiertamente, ¿no? Orgullosamente fascistas. Pues ya saben, mañana a las 7 de la tarde no se pierdan la entrevista que pudimos hacer a Alberto Toscano, en la que hablamos de nuevos fascismos.
Manu Levín, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El País sobre la manifestación en Roma. Primera pieza. Una multitud se manifiesta en Roma para reivindicar el orgullo de ser europeo. Una iniciativa surgida de la sociedad civil llena con más de 50.000 personas la Plaza del Popolo de la capital italiana. Nuestros verdaderos enemigos somos nosotros mismos cuando olvidamos nuestra fortuna. Segunda pieza. El País. Michele Serra. Contra la fuerza bruta que se apodera del mundo, en Europa somos los herederos de una fuerza amable, la democracia. El periodista que impulsó la manifestación a favor de la UE en Roma espera que la iniciativa se extienda a otros países. Tercera pieza, El País. De vacaciones estratégicas, todavía. Los europeos hemos vivido nuestra mejor época, pero parece que tanta fortuna y bienestar nos hayan embotado la memoria de nuestro pasado trágico. Cuarta pieza, El País. Firma Jaume Colboni, alcalde de Barcelona. Europa somos nosotros. Quinta pieza, El País. Firma Toni Roldán, ex Ciudadanos. Europa, la idea más hermosa. La causa europea es la causa de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho. Merece ser defendida. Hagámoslo en las calles. Sexta pieza. El País. Firma Luis García Montero. Roma en la Plaza del Pueblo. La UE es una de las mejores construcciones democráticas de la historia reciente y es muy importante convocar a la gente a una conversación pública sobre su futuro. Séptima pieza. El País. Firma Javier Cercas. Nuestra patria es Europa. Están en peligro la paz, la prosperidad y la democracia. Todo aquello que el proyecto europeo ha conseguido durante los últimos 80 años. Por eso es conveniente que salgamos a la calle. Un momento, Levín. Todo este despliegue del País con esta batería de 7 piezas diferentes era sobre la manifestación en Roma, sí, pero la del mes pasado, a favor del orgullo de los europeos, ¿no? Correcto, efectivamente. Ya, pero no estamos hablando de esa manifestación, estamos hablando de la de este fin de semana en contra del rearme, a la que además asistió el doble de gente, unas 100.000 personas. ¿Qué dice El País sobre esta manifestación, la del sábado? Porque imagino que si dedicó 7 noticias a aquella concentración de marzo sobre la de este fin de semana, que ha sido mucho más grande, pues por lo menos habrá dedicado 14 noticias, ¿no? Sí, os leo la cobertura del País. Y hasta aquí la cobertura del País sobre la manifestación de este finde en Roma. Ni una sola palabra al respecto. 0 en el mismo periódico que puso a su plantilla a hacer horas extra para escribir una enciclopedia sobre otra concentración, la mitad de pequeña, en esa misma ciudad, sobre la que de hecho han publicado más que sobre las manifestaciones en 42 ciudades de este país por el derecho a la vivienda. Claro, la marcha de este finde en Roma, que era en contra del rearme, digamos que no les encaja en la propaganda, por lo que sea, periodismo objetivo. No les encaja en la propaganda, que continúa a pleno rendimiento en la prensa del Jardín Europeo, con von der Leyen de directora de orquesta. La Vanguardia. Von der Leyen fecha en 2030 el rearme de la UE. Europa debe prepararse para la guerra. La guerra, la nueva Agenda 2030, que sí les gusta tanto a los fachas como a los pobres. En esta sí hay consenso. Bueno, nuevas noticias también del género meteorito, que va a crear muchos puestos de trabajo. El periódico Galicia quiere crear 5.000 empleos en el sector de defensa con el plan de rearme de la Unión Europea, y esfuerzo propagandístico especial en La Vanguardia a favor del rearme, con creación de términos incluida. El periódico del Conde Godó habla estos días de la vía española al rearme, el rearme a la española, en vez de armas o mantequilla será armas o aceite de oliva, imaginamos que lo de la mantequilla es demasiado francés, o, atención, rearme de rostro humano. Rearme de rostro humano de cemento. En fin, tremendo hasta dónde llega la perversión del lenguaje en estos años bárbaros. Ahora volvemos a El País, que trae algo que merece la pena comentar, pero una pieza más de La Vanguardia, cuyo propio nombre tiene un origen militar que la verdad es que está cobrando pleno sentido últimamente. Firma su director, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, que despliega en primera persona los ingredientes principales de la propaganda militarista. Hablemos del rearme, se titula esta pieza, que dice: el debate sobre la necesidad o no de ampliar el gasto militar no nace del capricho de unos cuantos políticos europeos, brota por la amenaza de Rusia, que ya ha desatado una guerra en Ucrania, y por la decisión de Donald Trump de desentenderse de sus aliados europeos y ponerse
ponerse al lado de Vladimir Putin. Durante los últimos años, Europa ha vivido protegida por el apoyo del amigo americano, que era el encargado de mantener la seguridad en el viejo continente mediante grandes inversiones de dinero en la OTAN. El nuevo orden mundial con el que Trump ha llegado a la Casa Blanca obliga, dice Jordi Juan, a los países europeos a hacer un replanteamiento de su estrategia para dejar de depender de los Estados Unidos. Obedecer la orden de Donald Trump de disparar el gasto militar en el marco de la OTAN, donde manda Estados Unidos, es una estrategia para dejar de depender de los Estados Unidos. Toma ya. Por supuesto que sí. Cuando el César les aumentaba los tributos a las provincias del imperio, que es básicamente lo que está haciendo Trump, y las provincias se lo pagaban, era autonomía estratégica también. Los europeos nos hemos de poner las pilas, continúa el director de La Vanguardia, y las primeras reacciones de las autoridades de la Comisión Europea son positivas, dice Jordi Juan. ¡Bravo, von der Leyen! Esta gran transformación, así se llamaba un libro, ¿no?, de Polanyi, se tiene que hacer sin eufemismos. La necesidad de invertir en defensa se debe explicar bien y no hacerlo a escondidas como cuando se pretende cambiar el nombre de Rearmar Europa por Preparación 2030. Sin eufemismos, mucho mejor el rearme de rostro humano, desde luego. Desde luego que sí. Bienvenido el debate sobre la inversión en defensa, pero hablemos con claridad y sin infantilismos. No es que nos encontremos ante una gran oportunidad de crecimiento económico y tecnológico, que también, es que tampoco hay alternativa. La guerra, una gran oportunidad de crecimiento económico y tecnológico. Además, no hay alternativa. Tremendo lo de La Vanguardia. Y de La Vanguardia volvemos a El País, lo prometido es deuda, que ayer lunes vino en portada con una encuesta propia encargada a la empresa 40DB, que les llevó a titular de la siguiente manera: la mayoría de los españoles apoya un ejército europeo y más gasto en defensa. Vamos a desgranar un poco esta encuesta porque veréis que es muy interesante. Los datos que permiten a El País escribir este titular son estos concretamente. Señala, por favor, tu grado de acuerdo con que España apoye la creación de un ejército europeo, 57,6% bastante o muy de acuerdo, y que aumente el gasto en defensa, 54,8% bastante o muy de acuerdo. Ok, sabemos que la elección concreta de las preguntas que se hacen en un sondeo como este puede determinar por completo los resultados y arrojar titulares muy diferentes, y en eso se ha fijado precisamente en esta ocasión Alex Gutiérrez en el diario Ara. La encuesta que nadie realizará sobre el rearme. El País dedica su portada del lunes a una encuesta propia que le permite titular así: la mayoría de los españoles apoya a un ejército europeo y más gasto en defensa. Es, dice el diario Ara, el clásico sondeo ketchup que busca hacer tragar a la parroquia una medida impopular, gastar dinero en armas de guerra, con la salsa de hacer creer que el grueso de los ciudadanos lo apoya. No dudo de que los encuestados hayan respondido en el sentido del titular, pero es evidente que la orientación de las preguntas tiene una gran capacidad de favorecer uno u otro sentido. Por eso, regalo las siguientes preguntas que podrían incluirse en el próximo sondeo que busque poner vaselina social en el rearme europeo, a ver si salen, se pregunta el autor, los mismos datos. Por ejemplo, ¿cree que el mundo será más seguro si se invierten varios cientos de millones de euros en armas? Valore de 0 a 10, ¿cuánto estaría dispuesto a desmantelar en aras de la defensa de las siguientes áreas? ¿Sanidad? ¿Educación? ¿Servicios sociales? ¿Qué medida mejoraría su vida? ¿Una inversión de 4.000 millones de euros para solucionar el caos de cercanías o la compra por un precio equivalente de 40 casas Eurofighter Typhoon? ¿Está dispuesto a pagar más impuestos y cobrar menos por subir el salario del personal militar? ¿Cuántos soldados españoles muertos serían asumibles si hubiera que defender a Polonia de una invasión rusa? ¿Dedicaría usted un año de su vida a realizar un servicio militar obligatorio para poder así formar parte de la reserva de un ejército europeo? Obviamente, concluye esta pieza en el Ara, nadie haría unas preguntas así de groseras, pero el lector suspicaz puede comprobar que demasiadas veces las formulaciones están tan bien pulidas en la forma como envenenadas en su orientación. Bueno, pues poco que añadir a las palabras de Alex Gutiérrez, pero es que es más, si uno analiza realmente los datos de esta encuesta del País, se da cuenta de que hay otros posibles titulares muy diferentes. Por ejemplo, señala, por favor, tu grado de acuerdo con que España envíe armas a zonas de conflicto. Resultado, la mayoría está en contra, con una diferencia de 10 puntos. Pues pese a toda la propaganda, ya que el gobierno lleva imponiéndolo 3 años, titular alternativo para la portada del País. La mayoría de los españoles rechaza el envío de armas a Ucrania. Efectivamente, y a Israel también, por cierto, que le mandamos también armas. Más,
la mayoría a favor de que España apoye la creación de un ejército europeo, veíamos antes, ¿verdad? ¿Y qué significa apoyar la creación de un ejército europeo? Enviar tropas que puedan participar en una guerra, ¿no? O sea, No. Señala, por favor, le preguntaba El País, tu grado de acuerdo con que España envíe tropas españolas a zonas de conflicto. Resultado, la mayoría está en contra, con una diferencia esta vez de más de 20 puntos. 34,4 sí, 57,4 no. Pues titular alternativo para la portada del País, el del Mundo Today. La mayoría de los españoles apoya un ejército europeo formado por franceses. Efectivamente, porque cuando preguntas si hay que apoyar la creación de un ejército europeo, te salen sí, esa mansalva, siempre que apoyar sea dar una palmadita en la espalda a los que vayan al frente, pero cuando preguntas por la concreción real de ese apoyo, entonces la gente te dice que va a ser mejor que no. Más, una persona que vea la tele en un país del jardín europeo, como es España, por ejemplo, ¿qué países creéis que consideraría parte del eje del mal? Esa es una apuesta segura. Rusia, China y Corea del Norte. Y luego ya si eso, no sé, Venezuela, los hutíes de Yemen, Hamas, Hezbollah. No. 2 de los 3 países más peligrosos para la paz mundial, en opinión de la población española, son Estados Unidos e Israel. Rusia está ahí arriba, casi empatado está Estados Unidos y muy cerca Israel, muy por encima de China y las Cubazuelas del norte, vaya por Dios. Titular alternativo para la portada del País, España rechaza la doctrina de la OTAN que señala a China como enemigo global. La mayoría ve la amenaza en Estados Unidos e Israel. Bueno, es que es más. La mayoría en este país cree que es más probable que Estados Unidos se apodere de otros países o que Israel complete una limpieza étnica en Palestina que una invasión rusa a un país de la Unión Europea con entre 7 y 10 puntos de diferencia. Hay la propaganda de la amenaza rusa. ¿Y sobre el kit de emergencia preguntaron algo? Preguntaron, tras constatar que la mayoría de la población es pesimista sobre el futuro y que incluso un 47% cree bastante o muy probable que se desencadene una tercera guerra mundial, pregunta El País por el kit de emergencia. ¿Tienes intención de prepararlo? Y la respuesta que no sorprendió a nadie. La mayoría dice que no, y solo un 4% dice que ya lo tiene preparado, que la verdad es que a mí ya me parece bastante que el 4% de la gente, de mis vecinos y vecinas, ya haya preparado el kit de supervivencia. Me pregunto qué tipo de especímenes son los que respondieron eso en la encuesta. Deben de estar cortados por el mismo patrón que los que creen que si bajan a por el pan un mena musulmán les ocupará la casa. En cualquier caso, titular alternativo para la portada del País. Solo 4 de cada 100 españoles se toman en serio el kit de emergencia de la Comisión Europea. O mejor, la mayoría de los españoles no cree poder sobrevivir a una tercera guerra mundial con latas de atún, por lo que sea. Gracias, Manu. Hace solo un año abrimos la Garibaldi. Éramos 3 soñadores, un poeta, un cantautor y un profesor de políticas. No queríamos ganar dinero, pero sí ganar un espacio antifascista de libertad. El Garibaldi pronto se llenó de gente y por esta casa han pasado músicos, artistas, autores y militantes que han convertido la taberna en un espacio de referencia de la izquierda en Madrid y también en una referencia para mucha gente de izquierdas de otros territorios y otros países que vienen a vernos cuando pasan por Madrid. Cuando los nazis de Desokupa amenazaron la presentación del libro de Irene Montero, la respuesta antifascista de los vecinos y militantes que vinieron a defender la taberna fue una hermosa lección. Esta respuesta popular antifascista que está dando el barrio de Lavapiés. Hoy es el alcalde de Madrid el que, prohibiendo la presentación de un libro en Vallecas, ha vuelto a obligar a que la Garibaldi sea noticia. Pero su arrogancia nos ha dado una idea. Desde hace tiempo la Garibaldi se nos queda pequeña. Queremos un sitio más grande que nos permita ampliar las actividades del espacio y acoger a más gente. Por eso lanzamos este crowdfunding. Ayúdanos a que muy pronto podamos mudarnos para que la Garibaldi crezca. Apoya la libertad. Apoya la Garibaldi. Pues ya lo habéis oído, nos mudamos en la Garibaldi, queremos buscar un local más amplio para poder hacer actos más grandes, presentaciones de libros, conciertos, eventos, charlas, debates. Para eso necesitamos vuestra ayuda. Aquí podéis ver el enlace de la página de Goteo, donde desde ya mismo podéis ayudar a que la Garibaldi crezca y tenga un lugar más grande para hacer más iniciativas en el centro de Madrid. Bueno, hoy contamos con Juliano Granato, portavoz de Potere al
al Popolo Giuliano, muchísimas gracias por ayudarnos, por estar en Canal Red. Muchas gracias a vosotros y buenos días a todos y todas. Giuliano, te quiero preguntar, por una parte, ¿cuál es la perspectiva de estas movilizaciones contra el rearme que han sorprendido a Europa, que se produjeron el pasado sábado? Si hay previsto que se produzcan nuevas movilizaciones, ¿y cuál es el papel de la izquierda en estas movilizaciones italianas? Primero, la manifestación del sábado, con decenas de miles de personas en las calles de Roma, son un testimonio importante de lo que es el sentimiento principal y mayoritario, ampliamente mayoritario en nuestro país. Según una encuesta de Euromedia Research, el 94% de los italianos, casi el 100%, está en contra de boots on the ground, del envío de soldados en Ucrania. Y el 87% está en contra de compra de armas. Significa que la gran mayoría del pueblo está en contra del Rearm Europe. Eso es muy importante porque creo que el único obstáculo que tiene el régimen de guerra y el Rearm Europe se llama pueblo, son nuestros pueblos. El único obstáculo que tienen las clases dominantes en toda Europa, en todos los países de Europa. Yo creo que el sentimiento mayoritario aquí en Italia no es tan diferente de lo que hay en otros países de la Unión Europea. Y claro, la manifestación del sábado, miles y miles de personas en las calles, siguen la manifestación del 15 de marzo, pero no aquella de Plaza del Popolo, de Piazza del Popolo, en pro de Rearm Europe, de la Unión Europea, sino la otra manifestación que no fue contada por los medios, por el poder mediático, fue obscurada por el poder mediático y que reunió a cerca de 10.000 personas en las calles de Roma, diciendo claramente no al rearme, todo tipo de rearme, que sea nacional, que sea europeo, que se llame ejército europeo, que se llame defensa común. Esto significa que puede ser que haya una movilización que no sea solo eventos, solo fechas como el 15 de marzo, el 5 de abril, sino una movilización más larga en todo el país y que pueda durar en el tiempo. En mi opinión, para que esto pueda acabar, tenemos que vincular más el rechazo al plan europeo, al Rearm Europe, a las necesidades sociales, porque espontáneamente en nuestro pueblo ya está cayendo uno de los mitos sobre el cual se fundó en los últimos años la Unión Europea. Está cayendo el mito del no hay plata, el mito de la austeridad. Por años y años, durante años nos han contado que no hay plata por hospitales, no hay plata por escuelas, no hay plata para la seguridad de nuestros territorios, y ahora de un día a otro, de repente, y hay un montón de plata, 800.000 millones para comprar armas y no para satisfacer las necesidades populares. Con esa política está cayendo este mito y mucha gente está muy enfadada porque nuestra seguridad no estamos seguros comprando Typhoon, comprando Eurofighters, estamos seguros si vamos a abrir hospitales, si vamos a pagar más sueldos. En Italia el más alto nivel de inseguridad son los salarios. En los últimos 15 años, desde 2008 hasta 2023, los salarios han caído del 8,7%. En los últimos 3 años, los años del gobierno Meloni han caído del 7-8%. Significa que el poder político está financiando las empresas de guerra como Leonardo, Iveco, y no está financiando las necesidades populares. Y claramente estas manifestaciones están obscuradas o están atacadas por el poder político. Me parece que pasa lo mismo que está pasando en el Estado español. El día después del 5 de abril, los principales diarios de la progresía mediática han atacado a aquella manifestación. Incluso antes, uno de los principales diarios de la progresía mediática, La Stampa, atacó la encuesta que decía que la mayoría de nuestro pueblo está en contra de la compra de armas, llamándonos cobardes. Como en 1914, 1915 nos llamaban cobardes a aquellos que estaban en contra de la Primera Guerra Mundial, hoy en día, 2025, nos aún llaman cobardes. Nosotros creo que tenemos que construir una movilización cuanto más amplia posible
Y lo que hace falta al momento es una movilización de carácter europeo. Tenemos que aprender a jugar en el mismo campo de nuestros enemigos. Ellos no juegan estado por estado, juegan a nivel europeo y tenemos la necesidad de construir movilizaciones amplias, construir movimientos populares que pongan la vivienda, la salud, el salario y la defensa de nuestros territorios encima a la agenda política y rechacen más dinero, más plata para las armas, que significa solo una cosa, que no existe Europa, no existen naciones, no existen patria, existen intereses diferentes. Hay quienes defienden la guerra y son el poder político que ahora está financiando la guerra y las empresas bélicas, y hay por otra parte nuestros pueblos que defienden dignidad, vida y futuro. El poder político, si fuese del lado de nuestros pueblos, tendría que elegir este sendero, el sendero de la paz, el sendero de la dignidad, el sendero de la vida de los trabajadores y de las trabajadoras en todos nuestros países. Nos quedamos con ese mensaje, la necesidad de una movilización europea contra el rearme. Giuliano Granato, portavoz de Potere al Popolo, muchísimas gracias por atender a la base. Gracias a vosotros. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un temazo de 99 Pose, Curro Curro Guayo. Hasta mañana.